Ya ves cómo lo del amor son puros cuentos. Yo quería que me leyeras versos y me diste de trancazos. Tullio De Micheli no solo filmaba comedias. Dentro de su filmografía, y sobre todo su filmografía con Silvia Pinal, podemos encontrar estos experimentos genéricos, y genéricos nos referimos al género o el tipo de película que va a estar contando. Juega con muchas ideas y las mexicaniza o las latinoamericaniza. Sí puede entrar en esta afamada sección que tenemos en este canal conocida como grandes películas del cine mexicano que nadie se dio cuenta que existían porque estaban mirando para otro lado. Y esto lo decimos principalmente porque en esta ocasión, más allá del guión, las actuaciones brindadas por los actores principales son sublimes. Muestran una crudeza poco vista en el cine mexicano, que tendría que ser mucho más valorada. Ay, vamos por dinero y enseguida volvemos para seguirla. Una golfa, no se ofendan, es una película de 1958 dirigida por Tullio De Micheli, escrita por Tullio De Micheli, Sixto Pondal Ríos y Alfredo Varela. Sixto Pondal Ríos es el autor de la obra en la que está basada la película, protagonizada por Arturo Soto Rangel, Sara Wash, Carlos López Moctezuma, Jorge Martínez de Hoyos, quien da una actuación sublime y te das cuenta que él era uno de los grandes actores que le faltó más reconocimiento, el gran Sergio Bustamante y por supuesto Silvia Pinal haciendo un papel realmente conmovedor. Esta cinta nos va a narrar la historia de redención que están buscando dos personajes establecidos a vivir una vida nocturna. A ti te dieron una carrera, te enseñaron a soplar la trompeta. ¿Pero ellos qué? Los chamacos vendíamos periódicos juntos. Por las noches cuando hacía frío me tapaban con papeles. La noche en México es distinta. Y la noche de México en el cine es todavía más distinta a la real. 1958 teníamos bastante opulencia, pero al mismo tiempo los contrastes sociales estaban mucho más marcados. Los problemas de indigencia, los problemas de gente durmiendo en las calles, viviendo en los barrios más pobres de la Ciudad de México a la intemperie, eran cada vez mayores porque ya saben, a mayor industrialización, mayor niveles de desigualdad. Mucho se ha escrito sobre los niños pobres y desamparados, a quienes los padres crían en la mayor indigencia física y moral. Esta película hace un cambio bastante significativo en la dramaturgia para cine, precisamente porque te está presentando mucha más profundidad en los personajes. No te muestra que son buenos, que son malos, que encuentran la redención y fueron felices para siempre, que su problema no era tan grave y se resolvía, sino que en muchas ocasiones la redención viene acompañada de la fatalidad o inclusive termina en un final abierto que no te permite más que especular qué es lo que pudo haber sucedido después. Tenemos a un Jorge Martínez de Hoyos que, siendo un actor de reparto, nos muestra dos caras de su misma personalidad como personaje, porque nos da una cara noble, leal y bondadosa, pero también muestra un lado siniestro y bastante perturbador. El personaje de Sergio Bustamante está mostrando un pasado que oculta y que le cuesta trabajo aceptar, un conflicto interno que tiene que ver con cuestiones inclusive de espiritualidad, en la que se ve orillado a un existencialismo que está siendo muy palpable inclusive en su forma de interpretar música. Y por supuesto el papel de Silvia Pinal es de un rango que lo mismo te puede hacer reír, te puede hacer sentir repudio, desprecio, pero también empatía por ella. E incluso quieres evitar escuchar más porque es tan cruda la historia que no es fácil de asimilar a la primera oída. Por eso cuando me hablan de este oído me pongo furiosa y me acuerdo y me vuelve a doler. También tiene ciertos guiños a muchas otras películas del cine mexicano. Está este paso por las vías que nos puede recordar a Víctimas del Pecado de Emilio Fernández, pero también esta secuencia en la central de autobuses nos recuerda al Suavecito. Sí, es como una forma de hacer homenaje a lo ya preexistente, pero llevándolo todavía a un nivel mucho más complejo, actual o de cierta forma vanguardista. Sigue dando vueltas. Que una película como esta, en años previos durante la época de oro, tal vez no hubiera sido realizada de esta misma manera. Pero en este caso, al no ser la época de oro del cine mexicano, se valen los riesgos. Y el riesgo que toma Tullio De Micheli es tratar de cambiar la narrativa, aunque fuera de forma gradual. Por supuesto, esto no va a quedar resaltado únicamente por la escritura,
sino que también los recursos que vas a tener, aunque limitados, te van a obligar a que el tono y que cierto establecimiento de las ideas se empiecen a trabajar, inclusive adaptándote al presupuesto que tienes. Y aquí es donde vemos cómo el hecho de que tengamos la fotografía de Gabriel Figueroa no sea tan característica como la hemos visto en otras producciones fílmicas. Vemos cómo esta niña camina hacia el anochecer. El único momento de iluminación de tipo Gabriel Figueroa de un paisaje lo vemos en esta parte, viendo un anochecer que nos está hablando de que lo que sigue son historias que suceden a plena oscuridad. Conceptualmente eso está muy padre y adaptarse presupuestalmente a ello también. Pero por otro lado, también nos lleva a entender cómo se trabajaba en aquel entonces y cómo tenías que tener, pues ahora sí que la apertura creativa para decir, va, juega. Oye, ¿qué te pasa que tienes la voz tan ronca? Tengo la gripa china. Como el jazz, la trompeta, el piano, el bajo, esta música sin voz empieza a marcar el ritmo y las motivaciones de cada una de las situaciones que van a estar sucediendo. Tenemos muy pocos números musicales cantados. El número musical de Silvia Pinal es espectacular. Y es espectacular porque encaja precisamente en el tono musical del ambiente. Y esto es parte de lo que podemos entender como otra de los guiños hacia la vanguardia cinematográfica. La parte más importante por la que reconocemos la actuación de los personajes principales de esta historia es que sus diálogos están escritos con una naturalidad que realmente se siente como si hablaras con esa persona y no con el actor. No es un actor declamando. No es un actor que mientras va sonando la música en increchendo, va sintiendo el drama del sufrimiento que ha vivido en su vida. Te cuentan sus penas y sus dolores con una naturalidad, incluso hasta riéndose, cuando estás escuchando historias verdaderamente estrujantes. Y ese es un punto muy importante del diálogo de exposición. Si tuviéramos una clase de cine o de guionismo, pondríamos esta película como un claro ejemplo de cómo se escriben los diálogos con naturalidad. Un tipo me propuso ponerme departamento y qué sé yo, qué tantas cosas más. ¿Y sabes qué le contesté? ¡Ja! ¿Qué le iba a pensar? Me hice la de mucho mundo. También es disruptora por las temáticas que está abordando. Y al decir las temáticas que está abordando, no queremos hacerles spoilers, pero cuando la vean, porque también está disponible por ahí, fíjense muy bien en los temas que se están hablando desde el inicio de la historia. Porque son temas bastante fuertes y bastante actuales. Son temas que siguen siendo parte de una discusión desde la parte de qué es lo que hace una mujer, desde la parte que tiene que ver con la economía o el hecho de poder tener prosperidad económica, las motivaciones que gente buena puede tener para realizar actos delictivos o simplemente el complejo debate de qué es moral o qué es ético. Y cómo la supervivencia juega un papel importante para tratar de entender cómo se puede relativizar de acuerdo a las circunstancias de la persona que lo está viviendo. Porque inclusive hay un cuestionamiento religioso. Y un cuestionamiento religioso que queda bastante abierto. Porque el conservadurismo de los años 50 ya no podía contener estos temas que tenían que hablarse porque se veían en las calles, porque se entendían dentro de una realidad que era ambigua. A unos les iba bien, a otros les iba mal. Otros trataban de que les fuera bien, pero su realidad personal, su realidad inmediata no les permitía acceder a todos esos beneficios, a todas esas promesas que el progreso estaba ofreciendo y que no podían tomar. Se trata de vender unos productos que dejan grandes ganancias. ¿Y por qué me elegiste a mí? Mira, yo soy un poco conocido. De ti nadie sospecha, eres un tipo decente. Una Golfa es una película que, en resumen, expone y rompe muchos tabúes de la sociedad mexicana en su momento. Y lo hace con una delicadeza lo suficientemente sutil y lo suficientemente cuidadosa para exponernos con todo el cinismo y hablarnos con claridad de temas que se reflejan en la profundidad de nuestra sociedad y en la profundidad de la forma en la que vivimos nuestra sociedad. Y en nuestro siguiente episodio vamos a analizar una película que habla sobre el sistema de la meritocracia en una oficina.